Estamos llegando aquí a uno de los estados más bellos y más productivos de Venezuela, el estado Portuguesa. Por supuesto que sí. Venezuela se dirige hacia la prosperidad plena. Solo hay que hacer un pequeño esfuerzo, ignorar los hospitales sin insumos, los salarios que durante años se volvieron polvo frente a la inflación, los apagones, la escasez de agua, las carreteras deterioradas, las escuelas en crisis y los millones de venezolanos que tuvieron que abandonar su país para buscar oportunidades en otras tierras. Si se borra todo eso del panorama, entonces sí, la prosperidad parece estar más cerca que nunca. Con ese inevitable tono de ironía reciben muchos venezolanos las declaraciones de Jorge Rodríguez, quien durante una gira política por el estado portuguesa afirmó que en Araure se siente la certeza absoluta de que el futuro del país se construye con trabajo y producción nacional, asegurando además que Venezuela volará libre hacia la prosperidad plena. Una frase cuidadosamente diseñada para transmitir optimismo, confianza y victoria política. Sin embargo, más allá de la retórica, la declaración vuelve a poner sobre la mesa una de las mayores contradicciones de la Venezuela contemporánea: la enorme distancia entre el discurso oficial y la realidad que enfrenta gran parte de la población. Las declaraciones de Rodríguez forman parte de una narrativa construida durante mucho tiempo por el chavismo, que insiste en presentar a Venezuela como una nación que avanza hacia una recuperación histórica, mientras millones de personas continúan enfrentando dificultades económicas, servicios públicos deficientes y condiciones de vida que siguen estando muy lejos de cualquier definición razonable de prosperidad. Durante mucho tiempo el país experimentó una contracción económica devastadora que destruyó empresas, redujo la capacidad productiva nacional, pulverizó salarios y provocó una migración masiva que transformó la historia venezolana. Cuando Jorge Rodríguez habla de prosperidad, muchos venezolanos inevitablemente recuerdan las promesas que han escuchado durante más de una década. Promesas de recuperación económica, promesas de estabilidad monetaria, promesas de crecimiento, promesas sin bienestar. Sin embargo, la experiencia cotidiana de millones de familias han estado marcada por una realidad completamente distinta. El salario mínimo venezolano llegó a ubicarse entre los más bajos del continente. Profesionales, maestros, médicos, enfermeros y trabajadores públicos vieron cómo sus ingresos perdían valor frente a una inflación que destruyó la capacidad adquisitiva de la población. Mientras el oficialismo hablaba de resistencia económica, miles de familias se enfrentaban a la imposibilidad de cubrir necesidades básicas. La alimentación se convirtió en una preocupación diaria para millones de hogares. El acceso a medicamentos se volvió una odisea para pacientes con enfermedades crónicas. Las universidades comenzaron a perder profesores debido a los bajos salarios. Los hospitales públicos sufrieron un deterioro progresivo que fue denunciado por organizaciones nacionales e internacionales durante años. Pero quizás uno de los indicadores más contundentes de la distancia entre la narrativa oficial y la realidad nacional sea el éxodo venezolano. Millones de personas abandonaron el país durante los años más duros de la crisis. No se marcharon porque Venezuela estuviera viviendo una etapa de prosperidad. No dejaron atrás a sus familias porque encontraran abundancia económica. Se fueron porque las condiciones de vida se volvieron insostenibles para una parte significativa de la población. Se trata de uno de los movimientos migratorios más grandes registrados en la historia reciente del continente. Cada venezolano que cruzó una frontera buscando oportunidades representa una historia que contradice directamente la imagen de una nación avanzando hacia una prosperidad generalizada. La situación de los servicios públicos constituye otro elemento fundamental para analizar las palabras de Rodríguez. Comunidades enteras han enfrentado interrupciones constantes en el suministro eléctrico. En numerosas regiones del país, acceder al agua potable de forma continua sigue siendo un desafío cotidiano. Las fallas en telecomunicaciones, transporte e infraestructura forman parte de una realidad que afecta tanto a las grandes ciudades como a zonas rurales. Hablar de prosperidad plena mientras persisten estas dificultades genera inevitablemente cuestionamientos entre quienes viven diariamente las consecuencias de esos problemas. Portuguesa, el estado mencionado por Rodríguez, representa un caso particularmente interesante. Históricamente ha sido considerado uno de los motores agrícolas de Venezuela.
Sus tierras fértiles y su capacidad productiva han convertido a la región en una referencia para la producción nacional. La retórica oficial suele apoyarse en ejemplos específicos para proyectar una imagen positiva del conjunto del país. Se destaca una obra inaugurada, se muestra una zona comercial activa, se presentan indicadores puntuales de recuperación, pero los críticos argumentan que estas imágenes no reflejan necesariamente la situación general de la población. El problema no es que existan sectores económicos que hayan mostrado señales de crecimiento. El problema es que esos avances no siempre se traducen en mejoras sustanciales para la mayoría de los ciudadanos. Existe además un aspecto político que no puede ignorarse. Jorge Rodríguez es una de las figuras más influyentes dentro de la estructura del poder chavista. Ha sido uno de los principales voceros de las narrativas oficiales. Por ello, cada declaración suya adquiere un peso político considerable. Cuando habla de prosperidad, no está realizando simplemente una observación económica, está transmitiendo un mensaje político destinado a reforzar la percepción de que el proyecto chavista sigue siendo capaz de conducir el país hacia un futuro mejor. Sin embargo, para muchos venezolanos, esas declaraciones chocan con recuerdos muy concretos. Recuerdos de largas colas para adquirir alimentos, de apagones prolongados, de hospitales colapsados, de familiares que emigraron, de negocios que cerraron sus puertas. Recuerdos de salarios que perdían valor prácticamente de un día para otro. Esa realidad genera una sensación de desconexión entre las élites políticas y las preocupaciones reales de los venezolanos. La pregunta fundamental es sencilla. Si Venezuela se dirige hacia una prosperidad plena, ¿por qué millones de venezolanos siguen dependiendo de remesas enviadas por familiares en el exterior? ¿Por qué tantas comunidades continúan denunciando problemas con los servicios básicos? ¿Por qué persisten niveles importantes de pobreza y vulnerabilidad social? Estas preguntas no surgen en la oposición política, surgen de la realidad cotidiana que experimentan millones de ciudadanos. Son interrogantes que aparecen cada vez que un dirigente proclama la llegada inminente de una prosperidad que muchos todavía no logran percibir en sus propios hogares. Por eso, las palabras de Jorge Rodríguez generan tanta controversia, porque para una parte importante de la población venezolana no representan una descripción objetiva del país, sino una narrativa política cuidadosamente construida para proyectar optimismo en medio de problemas que siguen sin resolverse completamente. Mientras el discurso oficial habla de una nación lista para despegar hacia la prosperidad, muchos venezolanos continúan esperando que esa prosperidad llegue primero a sus salarios, a sus hospitales, a sus escuelas, a los servicios públicos y a sus comunidades. Soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.